sensible por un lado, por lo que vivimos hoy en día realmente, pero por otro lado, un análisis bastante interesante sobre el tema de Amalek, el tema de quién luchó en contra de Amalek. Sabemos que hay un pueblo que de alguna manera tiene un propósito en la vida. ¿Quién era Amalek? Amalek era el nieto de Esab y él ha tenido, vamos a decirlo así, un propósito durante toda su vida: eliminar al pueblo de Israel, salir en contra del pueblo de Israel, eliminar al pueblo de Israel, ¿no? Venía de Esab. Jacob y Esab, todos los descendientes de Esab, se les llama Edom. Y principalmente este hombre, Amalek, ha estado luchando, batallando, si queremos decir así, en contra de Am Israel. Y por primera vez se presenta en una manera muy abierta, muy clara, ¿sí? Cuando Am Israel salieron de Misraim y en el desierto, en el camino, sin que el pueblo de Israel tenga, vamos a llamar, una cierta protección, naturalmente hablando, sabemos que Boreolam nos estaba protegiendo, vino Amalek a demostrarle al mundo que todo eso que de alguna manera hablan de que el pueblo de Israel viene con la mano de Dios y los milagros de Dios y no se vayan a meter con ese pueblo porque se están metiendo con Dios, no es real, casualidad. Tenemos la manera cómo luchar en contra de ellos. Eso se llama en conceptos de la Torá, karejá baderech, enfrió en el camino, dando a entender que no es para tanto, si lo queremos decir de esta manera. Y al final, Amalek en ese momento fue debilitado, en ese momento fue, no lo eliminaron, fue debilitado, se escapó, salió y este pueblo sigue en vida. Viene la Torá y te dice, lo leímos en Shabbat, ¿ok? El propósito es para recordar quién es Amalek, qué pasó con ese Amalek. Y ahí la Torah dice, ve allá, ve anía, Hashem, Eloqueja, Leja, Mikol, oye, veja. Y va a ser cuando Dios, de alguna manera, te libere de todos los pueblos de Canaán y ya estés establecido en tu tierra, ¿sí? La Torah le ordena al pueblo de Israel, Timhe et Zecher Amalek. Borra el recuerdo de Amalek mitahat hashamayim. No te olvides. Y así pasó. Pasó que cuando llegó el primer rey del pueblo de Israel, ¿cómo se llamó el primer rey? Shaul, ¿sí? Shaul Amelech, antes de David. Ahí viene la orden divina, la orden de Dios, en la cual le dice clarito como el agua, ve a destruir a todo el pueblo de Amalek. Muy bien, es la haftará que leemos. Terminamos la lectura, que fue la que leímos en el segundo sefer, llega la haftará y ahí leímos todo lo que le ordena Dios directo a Shaul por medio de Shmuel Anabí, extermina a todos. Viene Shaul, aparentemente sí eliminó a todo Amalek, pero tomó la decisión, ¿sí? Sin entrar en el detalle, de dejar en vida a los animales que iban a sacrificarlos en honor a Dios, no a los animales para tener provecho de ellos, sino nada más animales para sacrificarlos, y al rey de Agag, al rey que se llama Agag. ¿Cómo se llamó el rey? Agag. Ese rey, okay. Entonces, hay varias formas como los jajamim nos dicen, nada más por dejar en vida a esos dos, continuó la generación de Amalek. De ahí, ¿quién vino? Amán. Muchos años después. Ese Amán, como dice la misma Megilá, es Amán Ha'agagí. Amán, el que vino ¿de quién? De Agag. Amán Ha'agagí. La misma Megilá. Por eso dice, Ahara de breve, Gidala Melech Hashverosh, Etamán Ben Amedata Ha'agagí. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que nos costó
en el buen sentido, que lo que Shaul no eliminó, lo que Shaul dejó en vida, nos costó uno que siguió con la filosofía de Amalek, que ¿qué quiere? Destruir al pueblo. Hubieron dos, eso es un paréntesis nada más, hubieron dos principalmente momentos en la historia de Am Israel que iban a destruir a todo Am Israel. O sea, durante todas las generaciones hemos visto cómo las naciones han maltratado al pueblo, han destruido sus Betamigdash, etcétera, pogroms, inquisición, pero hubo dos momentos en la historia de Am Israel que iban a destruir a todo Am Israel, o por lo menos querían, y ese era el plan. El primero es en Purim, con Amán, y todos los 127 países estaban bajo Ahasverosh, todos los judíos estaban bajo un solo dominio. Entonces, imagínense un decreto impresionante. Y la segunda, Imach Shemó, hace más de 70 años atrás, todo lo que pasó y lo que sucedió, ¿sí? Más de 80 años, en la Shoah, en ese gobierno que se levantó, que la idea, ¿cuál era? Todo, lo que todo pudieran abarcar, la idea era completo. Y si terminaban con Europa, iban con Alemania, con Estados Unidos, con América. Ese era el propósito de él. Pero esto es un tema que no voy a entrar ahorita, pero ese es Amalek. Amalek que quiere destruir a todo Am Israel. Ahora quiero analizar con ustedes una frase de Jajamim que no hay una comprobación sobre eso. Comprobación quiere decir, no hay un escrito clarito en la Torá. En hebreo se llama Masoret, pero es una enseñanza que los Jajamim nos dejaron. Escuchen qué, que Amalek cuando cayó, tanto con la primera vez que luchó en el desierto, tanto con Shaul y tanto con Amán, en los tres casos principalmente, cayó Amalek, quiere decir, se debilitó, cayó en manos de los hijos de Rahel. Escuchen qué interesante, los hijos de Rahel, ¿qué quiere decir? ¿Quién fue al frente de la guerra en la primera vez que vino Amalek a luchar en contra de Am Israel? ¿Quién fue el primero que estuvo en el frente de guerra? Sí, fue todo Israel a luchar. Pero ¿quién estaba en el frente de la lucha? Yoshua. Yoshua. No le dijo así Moshe a Yoshua. Le dijo, ve y lucha en contra de Amalek. Tú eres la cabeza, tú eres el que vas a luchar. Y Yoshua venía de Yosef. Le maté Efraín, Osea Binun. Él venía a luchar en contra de Amalek. Interesante. Después, Yehudá no se puso al frente. No, Yoshua viene de Efraín, ¿ok? Le maté Efraín, Osea Binun, dice la Torah clarito. Entonces, Yoshua venía de Efraín. Entonces, quiere decir que el líder de Am Israel futuro, que fue cuando fallece Moshe Rabbeinu, ¿de quién era? Efraín, ¿ok? Viene la segunda ocasión donde Dios ordena, elimina a Amalek. ¿Quién está enfrente? ¿Quién es la cabeza? Shaul. ¿Shaul de quién venía? Binyamin, el otro hijo de Rahel. Y después viene el tema con Amán. ¿Y quiénes son los promotores para luchar en contra de Amán? Esther y Mordejai. Mordejai y Esther. ¿Que de quién venían? De Binyamin. O sea, los hijos de Rahel. No vamos a ver en el frente de Amalek, no vamos a ver ni a Yehudá, ni a Reubén, ni a Gad, ni a, ¿cómo se llama? Naftalí. Los únicos dos son los hijos de Rahel. Es lo que vemos, y los Jajamim nos enseñan, Masoreti, es un midrash, Masoreti es una enseñanza que nos dieron los Jajamim en Esav Nofel. Esav, que es Amalek, principalmente no va a caer, sino en manos de los hijos de Rahel. Muy interesante. Y algo también parecido, igual, Jacob vino, termina los 7 años de trabajar
la segunda vez. Trabajó 7 años, se casó al final con Lea, volvió a trabajar 7 años, y cuando terminan los 7 años, la Torah dice así: cuando nace Yosef, Bahí Kasher ya le da Rachel a Yosef, cuando Rachel dio luz de Yosef, le dijo Jacob a Labán: déjame ir a mi casa, ya me quiero regresar. No dice la Torah cuando terminó sus 7 años. Cuando tuvo a Yosef, sí, cuando tuvo a Yosef, ya pasaron los 7 años, pero no me dice que el punto que Jacob quiere regresar es porque él ya acabó de pagar su compromiso por Rachel. No, cuando ya nació Yosef, se entiende como que aunque hubieran terminado los 7 años, todavía Jacob no decide regresar hasta que no nace ¿quién? Yosef. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene Yosef con el regreso de Jacob vino? Dice el comentarista Rashi, porque Jacob sabe que cuando regrese, ¿a quién se va a enfrentar? A Esav. Esav lo quiere matar a Jacob. ¿De dónde sale el odio de Amalek de eliminar a Jacob? Del abuelo. El abuelo le dijo: o lo haces tú o lo hago yo, pero alguien lo tiene que hacer. Por lo de las verajot, todo un tema. Esav quería eliminar a Jacob y al final le dejó, digamos, esa misión, se la dejó ¿a quién? A Amalek. ¿Pero de quién venía? De Esav. Entonces Jacob sabe que tiene que regresar y se va a enfrentar a Esav. ¿Cómo le hace para enfrentar a Esav? Nace Yosef. Oh, ya puede enfrentar ¿a quién? A Esav. Y dice la Torah así, dice el pasuk en Obadiah: Bet Jacob es la casa de Jacob, es la flama, la que quema. Pero la flama tiene que agarrarse de algo para que la pueda yo transportar. ¿De quién se agarra la flama? Bet Yosef, de la casa de Yosef. Jacob es la flama, Yosef es para agarrar esa flama y llevarla. Y ahora sí, ¿a quién van a quemar? A Esav, que es la paja. Quiere decir, yo necesito quemar a Esav, pero necesito agarrarme de alguien. ¿De quién me agarró? Jacob se agarra de Yosef para poder quemar a Esav. ¿Ok? Muy bien, bien dicho. O sea, no logró, debilitó nada más, pero vamos a entender, otra vez vemos que quién es el que va a estar al frente para poder eliminar o quemar a Esav. Yosef, hijo de Rachel. ¿Qué tiene de especial Yosef, Binyamin, los hijos de Rachel, en el tema en contra, para eliminar a Amalek? Es un tema muy interesante. Hay varios puntos, ¿sí? Hay varias maneras interesantes sobre esto, pero vamos a ver, primeramente Dios, una de ellas, y ahora sí vamos a aterrizar a un poquito la Megilá. Viene la Megilá, ustedes saben que toda la Megilá, todo tiene enseñanza y todo se escribió como parte del milagro. No se escribió nada extra. Aunque aparentemente la primera parte de la Megilá como que es algo abstracto, la riqueza de Ahasveros, el banquete con sus ministros y todo se conecta. Y por eso el que no escucha la Megilá completa, escuchó, por ejemplo, desde el segundo capítulo en adelante. Y el segundo capítulo es aparentemente lo más importante. Lo primero ya no importa. No, si te falló, no cumpliste. Y si te falló 2 versículos al principio de la Megilá, empezaste con el tercer versículo de la Megilá. Asa, Mishtel, Holzara, Babada. Perdiste la Megilá. ¿Por qué? Todo viene conectado. Mordejai Esther, la misma Megilá dice, ¿mandé? No, cuando terminaron toda la historia, o sea, cuando se terminó toda la parte del milagro, ahí escribieron todo.
Todo fue escrito con Ruach HaKodesh, con espíritu divino. Bien, por eso no son historias, son detalles que vienen con una enseñanza. Hay una parte en la Megilá donde me dice que Mordejai, ya me dice de dónde vino, quién es Mordejai, y ahora me dicen quién es Esther Amalcá. Esther Amalcá, vamos a decirlo así, pobrecita, se quedó huérfana de papá y de mamá. Y Mordejai la crió. Vayí Omenet Hadasá, Mordejai crió a Esther porque no tenía papá y mamá. Y vuelve a repetir el versículo al final. Cuando fallece papá y mamá, Mordejai la tomó como una hija. Pues ya me dijiste que Mordejai la crió porque no tenía papá y mamá. ¿Para qué me repites cuando fallece Mordejai, cuando fallece el papá y la mamá de Esther, Mordejai la tomó como una hija? Era las dos. Las dos. Mordejai era su tío, la crió como una hija y después se casó con ella. Esa es la historia así en breve. Pero qué tan importante y qué tan relevante es decirme que Esther no tenía papá y mamá. Entiendo que aparentemente lo relevante es que Esther no le dijo a Ahasveros de dónde venía, por no saber quién era su papá y su mamá. Pero aparte, hay algo interesante. ¿Por qué la Megilá me lo repite dos veces que no tenía papá y mamá? Para enseñarnos que no nada más la dejaron chiquita cuando fallecieron, sino que el papá murió cuando embarazó a la mamá. Y la mamá murió cuando nació Esther. O sea, quiere decir, no tuvo para nada papá y mamá, desde el momento de nacimiento. ¿Y qué tan importante es eso? ¿Qué tan relevante es eso? Escuchen algo muy, muy interesante, muy, muy interesante. Una de las enseñanzas que dicen los Jajamim es para que aprendas de que así como ella no tuvo papá y mamá y mira dónde llegó, y mira a dónde la puso Boreolam. Quiero que sepas que no hay un Yehudí que esté abandonado. No hay un Yehudí que no tenga un papá. Hay un papá y una mamá en el buen sentido, que quién es Boreolam. Pero vamos a entrar en algo realmente todavía más profundo. ¿Mandé? Por eso, entonces no contesta eso así que repite. El hecho de que no tiene papá y mamá, como que puedo entender un mensaje, pero necesito algo más todavía. Necesito comprender algo más profundo, que de nacimiento no tenía papá y mamá. Es lo que queremos. No voy a alargar ahorita. Hay un midrash en la que explica un poquito más el rezo que Esther Amalcá hizo antes de entrar con Ahasverosh. Porque Esther Amalcá no dejó de pedir tefilá desde que empezó el ayuno hasta el momento que está dando paso tras paso para entrar con Ahasverosh. No, ahí no sabía. No, ahí no era una tefilá de una salvación. No, salvación de ella, pero no de Am Israel. Todavía no había pasado nada. Cuando la metieron al palacio, cuando Boreolam la metió al palacio, Esther Amalcá dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Pero no era un rezo para Am Israel, era para ella. Pero de alguna forma, Esther Amalcá era un rezo de decir, seguro me tienes algo y por eso me metiste acá. Lo único que te pido es, protégeme, cuídame, que no me desvíe, que no me salga de mi punto de Yahadut. Pero cuando ella llegó a pedir por el Am Israel delante de Ahasverosh, estaba pidiéndole a Dios, Atzlíjana, sálvame, por favor, aquella que es huérfana de nacimiento. Así ella dice, sálvame y salva al pueblo, sí, pero escúchame por favor a mí, que estate a mi lado derecho, tú que eres el padre de los huérfanos y que ella es huérfana desde nacimiento. ¿Qué tan importante era en ese momento recordarle a Dios que ella era qué?
Huérfana. Cuando a esa edad, muy bien, pero ¿qué edad tenía Esther Amalcá? Bien dicho. ¿Qué edad tenía cuando Esther entró con la Ahasverosh? Ya estaba a los 70. Hay varias opiniones. Ya estaba a los 70. Ya a los 70 años ya pasó, mano. Ya pasó. Ya pasó. No creo que era tan relevante recordar en ese rezo. Párate al lado de una que es huérfana de nacimiento. Ya pasó, ya pasó. Estela Malcaya hizo una vida. Si tú me dices, estate a mi lado, no me abandones, vengo representando a tu pueblo porque tú me pusiste, está bien. Pero qué tan importante y relevante es, recuerda que me hiciste de un principio. Todo eso es muy importante, lo que estamos enfatizando. Ahora sí vamos a aterrizar. Una información más todavía interesante, pero para avanzar en el tema, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, el famoso Rabbi Shimon Bar Yochai, dice estas palabras, eso está en el Midrash Tanahumán Perashat, que dice así: hay dos mitzvot que el pago de ellas es muy grande. Y la Torah destaca el pago, ¿sí? Que alargas tu vida por ellas. Una de las dos, que es la que aquí nos concentramos, la mitzvah de Kibud Abayim. La mitzvah de respetarás a papá y a mamá. Es una mitzvah tan importante que, wow, de Arachta Yamim, vas a alargar los días. Explícanos, Jajamim, en diversos lugares y principalmente la Gemara en Masejet Kiddushin, que la mitzvah de Kibud Abayim es algo enorme, pero hay que saber que cumplirla también es un compromiso muy grande. Kibud Abayim no es nada más, sí, papá, y así nada más, no. Kibud Abayim, en breve les digo, Kibud Abayim significa tienes a tus papás como reyes. Son reyes, no reyes menos que David, que Shaul, que reyes. Cuando yo digo reyes, quiere decir se les da un respeto como reyes. Para que me entiendan qué significa como reyes. Dice la Gemara, perdón, dice el Midrash en Bereshit, ama Rabbi Shimon ben Gamliel. Dijo Rabbi Shimon, el hijo de Gamliel, todos los días de mi vida les serví a mis padres, los respeté, los tenía, como dicen, acá, pero no llegué ni una de 1000 a lo que hizo Esau. No le llegué. No le llegué a los talones de Esau, como decimos acá. No le llegué. ¿Por qué? Vean lo que dice Rabbi Shimon ben Gamliel. Cuando yo servía a mi padre, ¿sí? No servía en fachas, ya ni con qué vestimenta, ya ni así. Y cuando salía a la calle, me ponía guapo, presentable y todo. O sea, entrar a ver a mi papá, salir, presentarme delante del gerente, público, cajal, ahí sí estaba yo bien vestido. Así decía Rabbi Shimon ben Gamliel. Pero Esab, cuando servía a su padre, se vestía porque va a entrar a ver a quién, al rey. Se vestía vestimentas, para que me entiendan, de Shabbat, de Yom Tov, como si va a una boda, presentable, increíble. Y cuando salía a la calle, salía como es, a cazar. Así, en fachudos, así, a su padre. Oh, su padre es, wow, es lo máximo que hay. Bigdem Malhut, así dice Rabbi Shimon. Le servía a Esab a su padre con Bigdem Malhut, como rey, porque realmente al padre es que es un rey. Y dice la Torah, una cosa, la verdad, muy interesante, dice la Torah, que Jacob vino, cuando viene regresando, escuchen qué interesante, viene regresando de la casa de Labán, Vairá Jacob meod mayetzerlo, cuando se enteró que Esab viene a liquidarlo, tenía un pánico Jacob vino. Pregunta Rashi, los Jajamín, ¿por qué tenía pánico? Tenía la promesa de Dios que lo va a proteger, que lo va a regresar a casa de su padre. Increíble.
le tenía pánico por la mitzvah de Kibud Baem que tenía Esav. Desde antes que Jacob se salga de casa de su papá y todos los años que Jacob no estuvo con su papá, 22 años, que Esav Mejabed Etorav le tenía así, fuertísimo. Entonces, ve la mitzvah tan grande de Kibud Baem que a Kadosh Baruj Hu no mira el estatus de una persona cuando tiene la mitzvah de Kibud Baem muy fuerte. Esav a Yitzhak, exactamente. Dice, mira qué tan importante y querida es la mitzvah de Kibud Baem delante de Dios, que Boreolam, no importa tzadik, rasha, alejado, pero si tiene esta mitzvah, Dios le da un kabod, un honor enorme. ¿Quién? Esav sabía una cosa, que su padre es un rey. Eso sabía. Sabía que su padre... Es interesante ese punto. La relación que tenía más era con su papá, pero no está escrito que no está escrito que le falló a la mamá. No está escrito. Pero al papá era algo impactante. El respeto, la forma, cómo lo trataba. Entonces, esto nos enseña que realmente la mitzvah que tenía Esav en la mano era impactante. Quiero decirles que esta mitzvah fue tan grande que Esav la heredó y muchos de sus descendientes llevaban a cabo ese respeto enorme, grandísimo. Cuando Esav le dijo a su hijo Elifaz, ve a matar a Jacob, lo obedeció, pero por otro lado, ¿cómo va a tocar la mano del tío? Entonces hicieron, como dicen, una combina, hicieron un truco para que se considere como que sí tocó a Jacob. Lo dejó pobre, le quitó el dinero y ya. Esav dijo, ándale, este no me hizo caso. ¿A quién mandó? A Amalek. Pero hay un tema ahí que Amalek no lo hizo al momento por un tema, ahorita no los voy a explicar, muy interesante. Pero dijo Amalek, lo tengo guardado, guardadito. Nieto. Entonces, este Esav tiene una mitzvah que si les platico, lo que cuenta el Talmud Yerushalmi, cómo Esav allá arriba se quería agarrar de Ganaeden y nadie lo podía sacar por esta mitzvah tan grande de Kibud Baem. O sea, esta mitzvah, señoras y señores, es tremenda, tremenda. Pero la raíz de la mitzvah, ¿cuál es? Tratarlos como ¿qué? Como reyes. No, nada más no faltarles el respeto, así nada más. No, tratarlos como reyes. Para que me entiendan qué significa tratarlos como reyes, la Gemara cuenta que Rabí Tarfón tenía un respeto a su mamá impactante. Cuando su mamá necesitaba subirse a la cama, él se ponía pecho tierra para que suba como tipo un escalón. Cuando quería su mamá bajar y se iba a ensuciar los pies de polvo, le ponía las manos en lo que se ponía las chanclas. O sea, y un día Rabí Tarfón llegó, pero en el buen sentido, llegó con humildad, pero llegó muy contento de sentir que su respeto a mamá y a papá era, wow, lo máximo. Me dijeron, Jajamín, ya ni sientes de que tú ya le hiciste, ¿no? Lo máximo. No has llegado ni a la mitad. Preguntó Rabí Tarfón, ¿por qué? ¿Por qué no llega a la mitad? Dice, porque el chiste no es respetar a papá y a mamá cuando todo va bonito. Quiero ver que tu mamá te cachetee delante de todos, agarre tu dinero completito, lo queme, lo esfume, te quedes pobre por ella y te sigas agachando y te sigas dándole el respeto a papá y a mamá. Escuchen bien y de veras se los digo de corazón. Me queda claro que no es fácil. Me queda claro que mucho el respeto de los papás depende cómo los papás se comporten con los hijos, pero
Hay que saber que los papás son los que nos trajeron al mundo y aunque en ese lapso, ¿sí? Hagan de cuenta, por darles un ejemplo, hagan de cuenta que una persona te dio él de su dinero, te dio negocio, te dio casa, te dio esposa, te dio todo. Y tú, Baruch Hashem, nada más por eso tienes una vida placentera todo el tiempo. Por eso, por este hombre. El único dolor de cabeza es que este hombre, te falta el respeto de vez en cuando, te insulta, de repente. Pero fuera de eso, de lo que te hace él en el PIS, de repente en la calle, ¿tú cómo vives? Como rey. Y tienes una esposa que él te la buscó y él te la dio y él te casó. Nunca, entiende, nunca puedes quitar todo lo bueno por esos puntos fuertes y malos que hay. Debemos de aprender qué significa Kibud Av Va'em. Es difícil, pero ahí les va. Viene la Gemara y me dice, le preguntaron a Rab'ula, ¿hasta qué grado llega Kibud Av Va'em? Y cuentan la famosa historia del famoso Goy Damá ben Netina, que vivía en Ashkelón. Y Damá ben Netina era un Goy que tenía un hijo que atendió a los jajamim para hacer una compra de una de las piedras que habían en el pectoral, que él la tenía, y de repente le dijeron, el hijo le dijo a los jajamim, perdón, mi papá está dormido, y no, pues tiene la llave debajo y no lo puedo despertar ahorita. Espérate, ¿cómo que no lo va a despertar? Es el negocio de la vida, papá. Dice, papá, no, es Melech. No hay Abishu. No lo voy a despertar. Vas a perder el negocio. Es una fortuna lo que te van a pagar. No me interesa. Y la Gemara cuenta este ejemplo como ejemplo de Kibud Av Va'em. Señoras, señores. A ver, señoras, quiero entender. No hay otros ejemplos tan bonitos de Kibud Av Va'em más que de un goy. O sea, de Rabbi Tarfón y de todos los grandes. No puedes encontrar un ejemplo de Kibud Av Va'em. La Gemara dice, adéjalo, ¿hasta qué grado puede llegar Kibud Av Va'em? La respuesta es, dicen los Jajamim, hay varios puntos cómo lo enfocan, pero una de ellas es, la respuesta es que realmente, Tamá ben Netiná era un feltán. No, Tamá ben Netiná era un feltán. Y por eso, Tamá ben Netiná, el papá, era un feltán. Y entonces el hijo que tuvo era bastardo, era mamzer. Entonces, no es de que el hijo está como que aparentemente muy orgulloso de tener un papá como el que tuvo, porque realmente ¿qué? Es un bastardo y con todo y eso, el hijo lo respetó. Sí, 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 sí. Sí, pero, pero, pero la pregunta es, ¿hasta cuánto llega ese respeto aunque vaya en contra tuya? Eso es lo que estamos explicando. Verlos como reyes de que aunque vayan al rey, es como si el rey ahorita llega y hace algo, lo que quieras, pero te quedas callado. No es fácil, me queda claro. Pero sin embargo, ese es el respeto tan grande e increíble de Kibud Av Va'em. Esab lo hizo. Esab lo hizo. Esab respetaba a su padre en una forma, y ese zehut, ese mérito, era el tan grande que tenía Esab. Ahora yo quiero luchar en contra de ese zehut, de ese mérito que tiene Esab. No puedo luchar en contra de él más que por lo menos tratar de utilizar por lo menos el mismo armamento, la misma arma. O sea, si no utilizo la misma arma, o sea, si Jacob está en déficit de Kibud Av Va'em,
no va a poder contrarrestar el Kibud Baem de Esav a fuerza. ¿Estamos? Sobre eso dicen los Jajamim algo interesantísimo. Dice así: los hijos de Jacob realmente tuvieron una falta de Kibud Baem muy grande. Y hasta el día de hoy está muy marcada, que fue cuando vendieron a Yosef. ¿Quién? Y lo hicieron sufrir mucho. Y 22 años durísimo. Y por eso cuando Yosef les dijo a los hermanos, a Ni Yosef, el sentimiento de todos los hermanos de saber el error tan grave que tuvieron y lo que hicieron sufrir a su papá 22 años, no tiene precio. Se querían morir, así. Los únicos dos que no estuvieron en esa venta fue Yosef, que a él lo vendieron, y Binyamin. Fueron esos dos. Y por lo tanto, ellos dos no tienen esa mancha de Kibud Baem. Y por eso esos dos hijos de Rachel pueden ser aquellos que pueden luchar en contra de Amalek. Porque son aquellos que no tienen esa mancha. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué empezó primero Yosef y Joshua? Y después hacemos Yosef a un lado. ¿Y quiénes son los últimos dos promotores? Binyamin. Por lo menos que sea una de Yosef, una de Binyamin y la última de Amán, los dos juntos. No, quedó Binyamin limpio. Quedó Binyamin limpio. ¿Qué pasó? Yosef tuvo una mitzvah de Kibud Baem muy grande. Pero sin embargo, Yosef sí se le reclama algo. A Yosef sí se le reclama algo. Dos cosas. Hay quien opina, dos cosas. Una, Jacob vino cuando estaba, ya pasó lo de, antes de enfrentarse a Esav, Jacob vino, pasó a los hijos un río. ¿Sí? Y de repente Jacob se quedó solito. Vaibater Jacob levantó. ¿Qué pasó? Regresó por algo que se le olvidó, pero se quedó solo. Y ya tenía hijos, Giborim. Esos hijos de esa edad como estaban, destruyeron toda una ciudad, Shechem, y dejas a tu padre solo. ¿A dónde está el Kibud Baem? Papá, no vas tú, vamos nosotros, tú te quedas acá. Otra vez la falla de qué? De Kibud Baem, pero no como la de la venta. Ahí la venta lo hicieron sufrir. Acá simplemente, ok, papá, ahorita vas y vienes. ¿Quién estaba ya vivo cuando Jacob se quedó solo? Yosef. Binyamin no había nacido. Entonces, Yosef ya tiene una falla un poco de Kibud Baem. Y realmente, por eso Yosef tuvo el inicio, el zehut de iniciar, pero nada más debilitó a Amalek, pero no lo pudo eliminar total. ¿Quién sí va a eliminar de forma total a Amalek que al final, vamos a llamarle, falló? Binyamin. Shaul, y posteriormente, que ya no había eliminar, pero por lo menos al representante, Mordejai y Esther. Ahora, para enfrentar, escuchen qué interesante, para enfrentar a Amán, ¿sí? Necesitamos una persona que no falló en la mitzvah de Kibud Baem, no nada más la tribu, la raíz. La protagonista principal que enfrentó a Amán, ¿quién fue? Esther. No tiene papá y mamá. No hay papá y mamá. No hay papá y mamá. Entonces, como no hay papá y mamá, no hay falla, no hay nada. Ya. No, aquí es lo que quiere aumentar. Bien dicho.
Ahora, ese es un punto. Ella no falló. Y hay un concepto que dice Rabbi Yonatan Eibishitz, un concepto muy importante, no nada más que Esther no falló, digamos, no falló, sino Esther tenía desde nacimiento, cuando maduró, las ganas de, si hubiera tenido, si hubiera tenido, si hubiera tenido, si hubiera hecho, ese razón, esa voluntad de querer hacer algo, pero no tienes la oportunidad, Dios lo considera como si lo hiciste, pero no tuviste cómo fallar. Entonces, se juntaron las cosas de una forma que, wow, no tiene y tuvo las ganas, se considera, entonces tiene la manera como luchar en contra de quién, de Amán. No se puede presentar Sofi cualquiera. Tiene que ser uno que no tenga esa falla. Ahora ya entienden el rezo de Esther. Le dice, sálvame por favor, estate al lado de la huérfana. Estate al lado de aquella que no falló. Pero no una huérfana como la que se queda a los 10 años. No, huérfana de nacimiento que no tiene nada. Y esa huérfana tiene 70 años con ese anhelo de ojalá hubiera cumplido la mitzvah de Kibud Baem. Ella no está ahorita con el sentimiento que es huérfana ahorita, ya pasó 70 años, sino con el tema de que ella está con una fuerza para poder eliminar a ese Amalek, que es Amán. No, la Megilá no cuenta de los hijos que tuvo con Mordejai cuando estaba casada, eso la Megilá no cuenta, no tengo un dato sobre eso, se sabe un dato con Ahasveros, pero no con Mordejai, pero la idea ahorita principal es esa, justo, esa es, ¿cuánto tenemos que aprender a ver ese detalle? Por eso dice uno de los grandes Jajamim, Rabbi Yonatan Eibishitz, dice, tenemos que aprender cuál es la fuerza para poder luchar en contra de Amalek. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? Kibud Baem. Mucho. Kibud Baem es algo tremendo, tremendo, tremendo. Pues ya pasó. Ahora sí, ya pasó. Pero por lo menos los que tienen, mamá, papá, mamá, y dejar un mensaje claro para todos, cuánto tenemos que reforzar. Dice Rabbi Yonatan Eibishitz así. Zuto Jajame Gula, esto se escribió hace 300 años. Si piensan de que es algo contemporáneo, escuchen lo que escribió él hace 300 años. Esto es un reproche abierto a Bonotenu a Rabbim, que el Am Israel aflojó Kibud Baem. Hoy Lanu, pobre de nosotros, que en vez de ver a los hijos respetar a los papás, vemos que los padres tienen que hacer adular a los hijos, que no los hagan enojar. Hace 300 años, yo pensé que era algo contemporáneo. Ubimea Purim Elu. En estos días de Purim, ¿cuánto tenemos que respetar a nuestros padres en una forma increíble? Porque esa fue la salvación para Esther Amalcá y para el Am Israel. Menafoju. Y vemos al revés. Les leo. Si los papás no respetan a los hijos, no los invitan cuando quieren, no les mandan o hacen ciertas diferencias, el hijo se enoja con el papá y ya o viene con Wutz o ya no viene. O ya no viene. Hoy, Mashber Bet Israel, pobre de la casa de Am Israel que se está rompiendo en esto. Aloukash, Boreolam unió el honor a Dios con el honor al papá y a la mamá. Quiere decir, así como respetas a Dios, ellos son ¿qué? Melahim. Yo sé que hoy se va a escuchar rarísimo, rarísimo, pero la halajá dice que como tienes que mirar a tu papá como un rey, ¿qué pasa si ahorita, por ejemplo, Jajam Ishaq Yosef
lo ves entrando al súper y dices, jajam, ¿le pueden colgar 1 kilo de limones? ¿Verdad que no, eh? Y a tu papá sí. Y a tu mamá sí. Por. Ellos son melajim. A mi papá no lo puedo pedir. A mi mamá no lo puedo pedir. Si ellos te dicen, hijo, voy al súper, ¿quieres algo? En mi sentimiento, no lo voy a molestar. Yo lo voy a hacer. Pero hijo, ya, mamá, no necesito nada. ¿A molestar a mi mamá? Ay, por favor, hombre. Es el gusto de tu madre darte. Sí, por ese gusto de tu madre darte, cuando de repente tu mamá no te lo hace como tú hubieras querido, ya pones gusto, ya pones cara. Pero ella tiene mucho gusto. Ahora escuchen bien. Dice la Torah, ahí voy a eso, pero primero el concepto. Dice uno de los grandes jajamim, darshanim, hoy en día, ¿sí? Rabbi Rosenblum dice algo increíble, dice, antes escabé de tabija betimeja para que se alarguen tus días. Ahora es al revés, honra a tus hijos para que se alarguen tus días. No, Barminal lo aleno. No le vayas a decir a tu papá, ay papá, ay papá, ay, cada vez romper más barreras. Un papá llegó muy ahogado, que su hijo de repente lo llamó por su nombre y le dijo, ¿qué? ¿Cómo me llamaste? Ay papá, ay papá. O sea, ya, igualarse, ya, ay papá. Hay que despertar mucho este concepto, este respeto, y más en Purim. Y quiero que sepan, tan importantísimo, es muy importante que sepamos que, como expliqué un poquito en el CNIS, no olvides que hay un Amalek. Hay un Amalek. Y hubo un Hitler y hubo hay un Amalek. La manera por lo menos de protegernos de ese Amalek, Kibud Abbaim. No, esa es aparte, esa es la parte simbólica de Amalek. Hay un Amalek. No hace 80 años hubo uno. Hay un Amalek. Se va a presentar de alguna manera un Amalek. En particular, en general, se va a presentar. ¿Quieres? No, pero yo digo otra cosa. En lo que llega el Mashiach, queremos tener una barrera bonita. Purim nos enseña. Que no nos falten a nuestros padres, que los tengamos. Pero los jajamim decían que duro es la mitzvah de Kibud Baem. Qué duro es. Ya no estoy pidiendo, como dicen, si el papá te maltrató o no. El mínimo, mano. El mínimo. Ahora, lo que dice Graciela es real. Nosotros como padres también debemos de saber ganarnos el respeto, de qué manera te comportas con tus hijos y todo, si eres dictador, ordenas nada más, maltrato, etcétera. Hay mucho de eso. Y es verdad que muchos papás reciben lo que sembraron. Es correcto. Es correcto. Pero hay que trabajar las dos. Hay que trabajar las dos. No hay duda. Para que refuerce lo que dijo Graciela, Mordejai no era el papá de Esther, pero la trató como un padre. Pero tanto la trató bonito, agradable, la relación era increíble, que Esther siempre lo que Mordejai decía era amén. ¿Pero de dónde? Y por eso la Megilá te dice que Mordejai, o sea, ¿por qué no me dices había otra mujer que había por un lado Mordejai, por otro lado Esther, que no tenía papá y mamá? ¿Para qué? ¿Qué tan relevante es que Mordejai la crió como hija? O sea, esa historia, ¿qué quieres enseñarme con eso? Que mira lo que una persona cuando cría al otro, lo educa y le da. Esther la reina y no perdió la humildad. Mordejai, lo que digas.
Mordejai la amenaza a Esther Amalcá, no entras ahorita con el rey Hashverosh, te vas a perder tú y tu familia y todos. Sí, está bien, Mordejai, está bien lo que digas. Y no, a mí no me hablas así, yo soy la reina. Y Esther Amalcá ya llevaba 5 años de reina. A cualquiera se le puede subir y pierde el piso. Pero nunca se perdió por el valor tan grande que le tenía Esther a Mordejai. Hay que aprender que según como tú educas, así realmente es como vas a recibir. Ojalá que aprendamos esto, platiquémoslos en la casa, pero este tema de Esther, platicar, no platicar a los hijos, ya ves cómo porque hay muchos que empiezan a voltear a ver a los hijos, ya ves, hijo, cómo tienes, menos el hijo te va. Deja de estar reclamando. Vamos a tener eso y Besrat Hashem lo vamos a lograr. Primeramente Dios, tengan un Purim Samea, pásenla bonito, refuercen estos conceptos y Boreolam nos va a proteger de este Amalek, ¿no?